Antes de comenzar, debemos hidratar la piel. Para iluminar, estoy usando el concealer de Chika Cosmetics en el tono amarillo. Para sellar la base voy a hacerlo en forma de toquecitos y para difuminar el polvo lo voy a hacer arrastrando la brocha. Para broncear mi piel estoy usando el polvo de Loreal en el tono 8W. Con este tono más oscuro voy a definir el pómulo y voy a afinar la nariz. Con mi delineador de NYX en el tono brunette voy a definir mis cejas. Comienzo por peinar los vellitos hacia arriba para tener mejor vista en el área donde voy a comenzar a trazar la línea. Voy a ir definiendo la ceja y a la vez rellenando.
En el área del frente vamos a enfocarnos en rellenar el área, no vamos a hacer un cuadrado, no lo vamos a marcar demasiado para que se mantenga lo más natural posible. En el caso de que no tengas ceja como tal, sí hay que entonces dibujar la ceja, pero vamos a evitar que la ceja se vea cuadrada desde el principio. Si se te riega el producto o cometes un error, lo podemos resolver inmediatamente usando concealer. Antes de comenzar a aplicar las sombras, vamos a aplicar polvo suelto debajo del ojo. De esta forma evitamos que se nos manche el área de abajo cuando caiga producto o fallout de las sombras. En este paso estoy limpiando toda el área del párpado móvil para dejar el área completamente limpia y prepararla de esta manera para el próximo color.